todos sabemos lo que es una persona. Quizá tengamos una idea equivocada, eso a veces sucede, pero hay una diferencia entre un animal y una persona, ¿verdad? No sé en dónde está la diferencia, bueno, sé dónde está la diferencia, pero no sé si vosotros os habéis planteado alguna vez esta cuestión. No es mínimo, hay una gran diferencia. Todos nosotros pertenecemos al reino animal, es decir, no hay en ese sentido diferencias notables físicamente entre los animales y nosotros. Las hay en otros aspectos de nuestra naturaleza, evidentemente, pero todos tienen manos, patas o piernas, boca, ojos, y físicamente hay una semejanza, pero sin embargo hay todo un mundo, un universo en cuanto a los animales y a las personas. ¿Y por qué llamamos personas? Porque nosotros somos personas y los animales no. Eso y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de que Dios es persona, que Dios Padre es persona, que el Hijo Jesucristo es persona y que el Espíritu Santo es persona. Y podremos entender en el transcurso de esta predicación esa diferencia, y espero que eso también sirva para que nosotros tengamos mayor confianza, tengamos una relación mejor con Dios, sabiendo que nos va a entender, que nos va a apreciar, si cabe aún más de lo que es Él para con sus criaturas, sabiendo que nosotros podemos dirigirnos a Él, no como un igual, pero sí como una persona. Por eso los diccionarios de la lengua no lo explican bien, por no querer explicarlo en su origen, esta palabra, porque tiene connotaciones religiosas, pues dicen, hablan de lo que las personas humanas en teoría son y nada más, pero no se aprecia una diferencia con respecto a los animales, que si la vemos, solamente aquello que vemos. De ahí que si aceptaran esta cuestión, pues ya toda la casa, todo lo que han construido acerca de no de la creación, sino del proceso que ellos llaman, no tengo ahora la palabra, evolución, se vendría abajo. Pero nosotros sabemos que la palabra persona define, que la definimos incluso nosotros que somos cristianos como el individuo de las perteneciente a la especie humana, o en otras ocasiones son personas o somos personas porque somos humanos. Pero cuando se trata de definir, cuando se trata de definir a Dios como persona, como personas, a los componentes de la Trinidad, eso ya es algo más complicado, mucho más de lo que parece. Pero nosotros tenemos que hablar, por hacer una excepción en esta parte de la predicación, hablar teológicamente, para eso está la teología, para dar respuesta. Y hablando sobre esto veremos que Dios es persona y que un ser humano es persona también.
Primeramente, Dios es persona en sus atributos y en su propia naturaleza. Dios en su eternidad fue y es y será persona. Dios es persona y sus atributos describen su ser. Nosotros somos persona y nuestros atributos, hablaremos sobre ello, definen también que nosotros, nuestro ser, nuestra propia naturaleza y la gran diferencia que hay con el reino animal. Por eso Dios es persona. Y en cuanto a Dios, no solamente es persona, sino que es espíritu e invisible, no como nosotros. Dios tiene atributos morales. Eso es ser persona. Tú eres una persona, yo soy una persona. ¿Por qué? Porque tenemos atributos morales. Ya veremos por qué tenemos atributos morales igual que Dios. Dios tiene atributos morales también. Tiene bondad. Dios es en uno de sus atributos bondad. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es santidad. Son atributos de Dios. Dios es paz, justicia. Dios en sus atributos es un Dios celoso, es decir, tiene celo. Dios en sus atributos es también un Dios iracundo contra el pecado y la injusticia. Es decir, Dios tiene el atributo de la ira. Y todos ellos son infinitos, son perfectos y son también eternos. Y Dios crea al hombre, y nos lo dice el Génesis, con todos esos atributos suyos. El hombre tiene atributos divinos. Dios, cuando crea al hombre, el límite del hombre es su propia naturaleza ahora, en el pecado, en su caída. Pero en origen son atributos divinos, pero limitados. Es la diferencia, limitados en su propia naturaleza. ¿Y dónde encontramos nosotros esto que avale lo que estoy diciendo? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Libro del Génesis, casi al principio, capítulo 1, versículo 26, en su primera parte. Hagamos al hombre como nosotros, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. ¿En cuanto a qué? A la imagen de Dios. Dios no tiene imagen, no tiene cara. Dios es espíritu. ¿A qué? A sus atributos morales. Hay un libro maravilloso que debemos tener por aquí, que son los atributos de Dios. Sería hermoso leerlos. Fueron con otros los primeros libros que llegaron a lo que ahora es la Iglesia de la cual era presidente de la Junta, de la reunión de jóvenes. Empezamos a devorar estos libros, especialmente este que hace referencia a los atributos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos una imagen de Dios en cuanto a nuestros atributos morales. Al igual que Dios, nosotros tenemos una serie de atributos. Tenemos bondad, somos seres bondadosos, pero esa bondad, como los demás atributos, están corrompidos por el pecado. Pero a veces somos bondadosos, a veces tenemos amor, a veces lloramos de misericordia, de dolor, a veces
buscamos la santidad, la paz, la justicia. A veces somos celosos, para bien y para mal. Y a veces también nos airamos, la mayor parte de las veces para mal. Pero nuestros atributos son imperfectos. Están presididos por nuestro pecado, porque esos atributos divinos de Dios, nuestros primeros padres primero y nosotros, cada uno de nosotros después los mancillamos. Son pues atributos no eternos, sino atributos limitados en el tiempo y en el espacio. Pero también esos mismos atributos volverán por la gracia de Dios a ser tal y como eran en el Edén, no para toda la humanidad, sino para aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Gozarán nuevamente de ese nuevo cuerpo, de ese nuevo espíritu regenerado por el poder santificador y por la obra del Espíritu Santo. Posteriormente, como decimos y conocemos, el hombre cae de la gracia, desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque quería ser igual a Dios. Y ya lo era en la limitación de su propia naturaleza, lo era en sus atributos. Pero no se conformaba con eso. Por eso, a partir de ese momento, esos atributos divinos de origen se corrompió. Y a partir de ese momento hubo una separación, un divorcio real de Dios con el hombre, porque Dios no podía tener relación con el pecado y el hombre era el pecado. Al igual que cada uno de nosotros somos el pecado, pero por su gracia, por su amor, por esos atributos que Él tiene y que nosotros mancillamos, podemos dirigirnos a Él en oración, aunque no lo hagamos muchas veces. Podemos ver en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos cómo Él se manifiesta, aunque no lo reconozcamos, porque no podemos ver esa gloria de Dios. Por lo tanto, Dios es una persona en sus atributos, y el hombre es una persona por la misma causa, porque los animales no, porque los animales no son justos ni injustos, porque los animales no tienen ninguno de estos atributos que tú y yo tenemos por la gracia de Dios. De ahí que mayor es la culpa, sabiendo y no santificarlos, dando gracia al Señor. Por eso decimos nosotros que el Espíritu Santo es la tercera persona. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar por qué llamamos persona. Le hemos bajado al Señor el listón, le hemos bajado. Como he dicho al principio, personas son los tres y son uno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por su, repito nuevamente, es importante que retengamos esta idea por sus atributos morales. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. En ningún momento, fijaos bien, se habla, se dice, ni una palabra en el original que podamos traducir como persona. En cuanto a Dios, en cuanto a Jesucristo, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al Padre. Pero sí, como os he dicho, como sabemos por su palabra,
en nuestro lenguaje tenemos que definir las cosas. Y es persona. Nosotros por lo que dijimos, y Dios también, en cuanto tiene sus atributos que nos dio. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, aunque no se mienta esta palabra. Jesús nunca se refirió a eso cuando hablaba del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando habló del Espíritu Santo, se dirigió como una persona. Él, Espíritu Santo. En Juan 14:26. Mas el que consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tiene capacidad de hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un objeto, sino una persona tal como estamos exponiendo en este punto. Ningún cristiano verdadero puede hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo contrario a lo que estamos exponiendo en esta tarde, sin entrar en la herejía más flagrante. Las herejías más detestables a través de la historia de la Iglesia han venido precisamente por no haber entendido bien esta cuestión. Por eso debemos tener cuidado. Y ya en el concilio de Nicea, que fue el primer y el único concilio ecuménico que hubo en la historia de la cristiandad, a partir de eso no hubo ningún otro concilio ecuménico, aunque la Iglesia romana dijo que el segundo concilio sí que era ecuménico, porque fueron una serie de iglesias allá y punto. No, en el concilio de Nicea se reunió las iglesias, la mayoría de las iglesias, para debatir precisamente, entre otras cosas, este punto que estamos hablando, y para condenar la herejía de Arrio, de ahí de los arrianos. En la península ibérica, excepto esta franja de costa hasta cerca de Almería, eran cristianos coptos. No pertenecía a Hispania, pertenecía a la Mauritania, del norte de África y el sur de España, de Gibraltar hasta cerca de la provincia, o el límite, digamos, de Granada actual. Pero el resto era arriana, no creía en un Dios en tres personas distintas. Eran arrianos. Solamente algunos pueblos como el gallego o como algunas tribus, los astures y los cántabros y los navarros y los vascones eran católicos romanos. Un catolicismo que nada tiene que ver con el actual, ni el posterior en la Edad Moderna. No era, pues, fue el primer concilio y el único para condenar esta herejía. Por eso es importante que cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, de la persona de Jesucristo, de la persona del Padre, es porque porque forma parte de su propia naturaleza y nos hizo a su imagen. Esto es importante. La enseñanza bíblica es contundente, y aquel que niegue esto, tal como estamos explicando, es anatema. A través de las Escrituras vemos cómo el Espíritu Santo tiene como persona inteligencia, emociones y voluntad. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo se violenta, se entristece y se constriñe, llora, por decirlo de alguna manera, cuando el convertido, cuando el Hijo de Dios peca y lleva una vida impropia de alguien que dice creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo habla también.
El que tiene oído, dice el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos que tiene sentimiento. Vemos que hay en el Espíritu Santo, como en el Padre y como en el Hijo, el Padre dando a su propio Hijo en humillación para salvar a un pueblo. El Espíritu Santo para convencernos de pecado, para ayudarnos en este caminar por esta vida, ¿verdad? Y ahí se dice en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo intercede como persona, como parte de la Santísima Trinidad, como Dios mismo, intercede por ti, por mí, de una manera muy particular y diría también muy peculiar y única. Y de igual manera, dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede, hermano? Con gemidos indecibles, gemidos que no tienen forma humana de explicar. Que el mismo Dios, que el Espíritu Santo llegue a llorar, llegue a entristecerse, con gemidos indecibles, imposible de expresar por el ser humano y mucho más por nosotros, que tendríamos que entenderlo mejor. Esto lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. El Espíritu Santo testifica de ti, de mí, testifica en ti y en mí, convenciéndonos de pecado, ayudándonos a levantarnos. No se cansa, Él es el mismo Dios. Cuando venga, dice la Escritura, nos dice cuando venga el Consolador, o el que consuela, mejor dicho, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 29, leemos: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es una persona porque también tiene esos sentimientos. El mismo Cristo lloró ante la tumba de Lázaro, que era el Hijo de Dios. El mismo Padre entregó a su Hijo. Son acciones que, aunque no hable de personas, pero sí que habla de lo que son y de lo que somos nosotros. Y lo que somos nosotros. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El Espíritu Santo ordena también. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice la Escritura, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo también guía. Pero
cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá. El Espíritu Santo encomienda, nos ayuda, nos aconseja. Mirad por vosotros, nos dice en esta tarde. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, le dice a sus ministros, a sus predicadores, a sus evangelistas y también a cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo también se le puede mentir. ¿Verdad que hemos mentido muchas veces? No ha sido el propósito nuestro mentir, pero hemos mentido. Muchas veces en nuestras oraciones estamos diciendo mentiras porque nos las hemos creído y las hemos vuelto y las hemos convertido en verdades. Nuestras verdades son muchas veces mentiras y muchas veces hemos mentido al Espíritu Santo. ¿No? Y nos bien. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. No hemos mentido al Espíritu Santo. Cuando hemos mentido por no haber venido, por no haber hecho eso, o lo otro, o lo demás allá. Él lo sabe todo. El problema, el que conoce Él es el que conoce todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todos nuestros pensamientos, y a Él no se le puede olvidar. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. El Espíritu Santo también puede ser afrentado. Se le puede afrentar. El Espíritu Santo se le puede dañar también. ¿Cuánto mayor castigo, dice aquí el apóstol en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Hay personas que pueden hacer eso. Por lo tanto, son personas con un atributo totalmente presos de Satanás. No es una cosa, no es algo que esté muy lejano del ser humano. No, Él está moviendo cada día con su poder, con la fuerza de su poder, los mundos a la perfección. Él no está ausente, y de una manera especial en los corazones de sus hijos. Está en tu corazón, en tu alma, dice el Señor. El Espíritu Santo también puede ser blasfemado. Por tanto os digo, dice aquí la Escritura, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa cualquiera que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que habla contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en esta, ni en este siglo, ni en el venidero. Duras palabras, pero puede serlo. El Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido. Por eso el apóstol San Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, le encarece con mucho amor: y no contristéis, es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Todo lo que hemos estado diciendo en esta predicación indica los atributos como persona del Espíritu Santo y de la Trinidad. Pero no pensemos nosotros que Dios es igual a nosotros, sino que nosotros somos la imagen de Dios. Es al revés. Así lo entenderemos. Las emociones, todos los hechos que hemos aquí relatado son propios de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como los fenómenos naturales. El Espíritu Santo en todos sus atributos le definen en su personalidad. Y es por eso que Él está en nuestras vidas. Y es por eso que a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida vemos la luz, a pesar de nosotros mismos. Si buscamos el rostro de Dios, tendremos un encuentro con Dios. Si no, viviremos, aunque convertidos, aunque salvos, una vida de mucha pobreza espiritual. Seremos, como digo, a veces salvados como por fuego. No habremos vivido la vida cristiana, la vida espiritual, porque hemos mirado hacia afuera, hemos mirado hacia los demás y no nos han gustado. Pero si yo me miro a mí mismo, no estoy mintiendo, no me gusto como soy. Y si tú te miras hacia ti, verás igual que yo que no te gusta. No eres santo de tu propia devoción, ¿no? Nos podemos engañar, somos el mejor, somos el más guapo, somos el más religioso, el más santo. Pero en el fondo de tu corazón, y en el fondo de mi corazón, sabes que nada, solo el poder de Jesús en el Espíritu que dejó aquí cuando Él marchó. Yo me voy, pero os dejo el Consolador, el que consuela. Que el Señor nos bendiga.